Hola, hola, ¿cómo están, queridos intuitivos? Pues ya estamos aquí en un episodio más de su programa, porque definitivamente está hecho para ustedes. Recuerden que pueden escribirnos y sugerirnos algún tema que ustedes quieran que abordemos. Todos los viernes tenemos una reunión a las 7 de la tarde, hora de México. Bueno, pues quiero darle la bienvenida a mis compañeros en este momento, Marco y Vero. ¿Cómo están? Hola, Hola Pau, ¿cómo Pau, están? Hola, Marco, ¿cómo están? Muchas hola gracias. Vero. Bueno, pues feliz de estar aquí los tres juntos, transmitiendo para ustedes, disfrutando tanto estos momentos, porque de verdad es que cuando compartes desde el corazón, bueno, hasta te falta tema, ¿no? Nos Exacto. pasa. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante, muy pegador, muy comprometedor, porque es el tema del desapego. Y es que nosotros hemos visto en el desapego, pues el camino a la realización. ¿Cuántas veces nosotros sufrimos de verdad porque no tenemos familia, porque no tenemos dinero, porque no tenemos casa? A lo mejor tú habías planeado a tus 35, a tus 40 años ya tener hijos y tener casa y no tienes ni a la pareja. Entonces te sientes incompleta, incompleto, no puedes disfrutar de la vida. Bien, pues es que esto nos pasa a la mayoría de las personas porque hemos crecido en algo que se llama el tener y entonces estamos apegados a siempre mantener esos estándares, esas expectativas sobre el tener y hacemos todo lo que tengamos que hacer para lograr ese tener. Y cuando no lo tenemos, ay, o cuando lo perdemos, realmente sufrimos. Nosotros queremos invitarte a través de este programa a desapegarte, a saber que no necesitas nada porque tú ya tienes todo, tú ya eres todo. Entonces, cuando conectas con el ser, cuando conectas con saber que eres todo, que tienes abundancia ilimitada, entonces puedes incluso decidir en ese camino de realización qué es lo que es correcto que yo tenga hoy. Quizás no tengo la pareja porque no estoy lista aún o porque no estoy listo. ¿Listo para qué? Pues listo para vivir en plenitud esa relación y muchísimas cosas más. Así es que bueno, pues no se vayan, por favor, quédense porque vamos a estar platicando justo el cómo podemos trabajar ese desapego y cómo nos puede ayudar incluso en nuestra salud física. ¿Por qué? Porque cuando somos tan aprensivos, también comenzamos a experimentar muchas molestias, muchos dolores por no querer fluir con la vida y escuchar a nuestro ser. Así es, bien lo dices, Pau. Por ejemplo, si nosotros supiéramos que si nos conectamos con la fuente, con esa fuente divina, podemos obtener todo, pues entonces no estaríamos preocupados. Hay muchas personas que conozco que, aunque, haz de cuenta, necesito, no sé, tengo que tener el carro fulano de tal, y luego ya lo tienen y tampoco son felices, porque tampoco fue suficiente, porque entonces ahora necesito, no sé, bla, 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 y van tras la zanahoria, tras la zanahoria, tras la zanahoria, y por ir precisamente por ese apego ante las cosas materiales o el que debe de ser de cierta o cual forma, pues se perdieron en el camino el disfrute de la instancia en este mundo físico y entonces dejaron de ver tantas cosas porque van siempre por la zanahoria, por la zanahoria, por la zanahoria. Y bueno, en el apego pues son muchas cosas, ¿no? A veces estamos tan apegados a la relación de pareja, que entonces si no estoy bien con la relación de pareja, entonces ya no soy feliz. Luego estamos apegados con los hijos y entonces son mis hijos y es que yo debo de estar ahí y yo debo de cuidarlos y yo debo de hacer y yo debo de no sé cuántas cosas que tampoco nos hacen felices. Y entonces en el trabajo, y bueno, es una inflexibilidad y es un apego a todo que nos pierde a nosotros mismos. Entonces es tan rico, porque lo digo por experiencia, es tan rico poder aprender a vivir sin apegos y decir, no es mío, no es para siempre,
solo estoy aquí y solo es hoy, aquí y ahora. Y entonces cuando empiezo a vivir el solo por hoy, así como los alcohólicos, solo por hoy abrí el ojo, solo por hoy disfruto mi plato servido, gracias Padre, y no estoy en el de mañana y pasado y qué va a pasar, porque entonces eso nos llena a un espacio de sumamente una ansiedad. Entonces hay que, ve a Pau haciendo unas poses precisamente, eso es desapego. Nadie me ve, Vero. En el que podamos disfrutar, podamos ser. A mí en lo muy particular, yo creo que la vida en estas experiencias en donde está el aprendizaje, hay quienes y todos y cada uno de nosotros aprendemos de diferentes formas, ¿no? A mí la vida me llevó a desapegarme a través de las pérdidas, a través de lo que no es. Por ejemplo, cuando nace mi segunda hija, bueno, pues, ¿qué no es? Pues todos queremos, que los hijos nazcan de tal cual forma, de forma regular, porque entonces es lo que sigue, ¿no? Entonces mi primer desapego en la vida es enfrentarme a la discapacidad. Y entonces el tener que aprender a vivir con lo que es y de eso sacarle todo el jugo máximo. Después la vida me presenta la pérdida de un hijo, ¿no? Entonces vivo la discapacidad de una, la muerte de la otra. Y entonces me di cuenta que efectivamente los hijos no son nuestros y que ante esos destinos tan grandes, pues solo me bajaba, me restaba a mí bajar la cabeza, aceptar y decir, y así está bien. Y ante los destinos también de que a veces tenemos papás complicados, también, y así está bien. Y en esos desapegos de ir soltando, la vida se te hace bien sencilla, se te hace bien práctica, porque entonces ahora que el hijo está creciendo y que la otra está viajando, adelante, adelante, que fluyan, adelante, que les vaya bien, adelante, que yo también fluyo ante la vida. Y entonces es como quitarte el control, porque yo creo que el apego, ¿no? Esos apegos principalmente son control, el que tiene que estar bajo mi expectativa ante lo que yo debo de decir y ante cómo debe de ser y ante no sé cuántas cosas. Y entonces es suelto el control, me suelto ante la vida y fluyo con ella. Totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que desde esa parte, alguna vez escuché una frase que me gusta y que la llevo muy presente, que dice que la vida es un constante ejercicio de desapego. Y es cierto, es justo lo que dices ahorita, Vero. Es entender esta parte del desapego y yo lo veo como parte de la expansión. Es decir, si yo fluyo con la vida, si yo estoy entendiendo este constante ejercicio de desapego, tengo la posibilidad, que es maravilloso, porque convertirte en una posibilidad de expandir, o sea, el expandirte, eso ayuda a que vas tocando cada vez más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. ¿Qué pasa cuando hay este apego? Este apego social, este apego de etiquetas, este apego de incluso estas limitaciones que no son nuestras, pero ahí están y las ponemos y las vendemos como nuestras. ¿Qué pasa? Es completamente una implosión, ¿no? Va hacia adentro. Entonces, me voy hacia adentro y me quedo con lo que tengo, con lo poco que tengo para no perderlo, y entonces cambio completamente mi proyección energética para decir, esto es mío y nadie me lo toca. Y entonces me olvido de todo lo demás y me enfoco solamente en defender lo mío, en lo que tengo. Y no me permito desapegarme de eso, no me permito entender que esto no me permite expandir mis horizontes, mi ser, mi energía, a donde tengo que, o sea, que llevarla a expandir, a ir tocando cada vez más. Por eso entender que la vida es un constante ejercicio de desapego es bien difícil, es bien complicado, porque hay esas frases que de repente dices, a ver, que se han institucionalizado de alguna manera, que te dicen, uy, es que difícil viene y fácil se va, ¿no? Y eso significa que, oye, pues me cuesta trabajo y se va bien fácil. Entonces, para que no se vaya bien fácil, lo que me cuesta trabajo me lo quedo y me apego.
y me apego al dinero, y me apego a un coche, y me apego a lo que sea. Justamente estaba escuchando a un cuate que sigo, que me gusta mucho, hablar específicamente de la parte económica. Voy a tocar la parte económica. Dices, por ejemplo, cuando tú llegas y dices, voy a ganar $1,000,000, hay estudios científicos comprobados que hay un momento en el que ganas lo que necesitas ganar para mantenerte. Ya lo que tengas ese gap, o sea, ese sobrante, por ejemplo, decía, los ricos pueden ganar 1,000,000, 2,000,000 al mes y viven con 40,000 pesos. Y gastan Ajá, 40,000 pesos. Lo claro. demás, ahí está, y lo demás lo invierte. Y así está. Y cuando lo entiendes desde esa parte del desapego, o sea, no es de, oye, yo gano 2,000,000, sí, pero yo vivo con 40,000 pesos, por decirlo, ¿no? Tengo esos 2,000,000 y no me apego. Lo Puedo dejo hacer libre. algo precisamente hablando del apego, me voy a parar un poquito, porque necesito ir a hacer una situación con el pie de mi hermano. Ok, Y bueno, todo es maravilloso y todo es parte de, hablando del apego, ahorita regreso. vale, vale. Lo dejo así. Ok. Entonces, esta parte, creo que entenderlo cuesta mucho trabajo porque lo que decías, Pau, de repente nos educan y nos vamos aferrando a la idea de que lo que se gana se tiene que cuidar, ¿no? Lo que se gana tienes que aferrarte a él para no dejarlo ir. Hay que luchar por eso. Pero es donde se contrapone este concepto, ¿no? Sí es bueno, hay luchas que son interesantes, hay luchas que son buenas desde un punto de estabilidad consciente, pero hay luchas que solamente te llevan justamente a convertirte en apego para todo lo demás, ¿no? Claro, y es que lo que pasa, Marco, que en la carrera del tener, queremos vivir precisamente en ese estatus, ¿no? Y entonces estamos buscando vivir como ricos porque hemos pintado un estatus y una expectativa. Así Y es. entonces muchas veces hay personas que hasta se endeudan por vivir en algún condominio o en algún lugar porque ahí es donde viven los ricos, ¿no? Entonces, el tema de este trabajo erróneo, porque es erróneo, o sea, de esta búsqueda errónea, es que quedamos en deuda con nosotros mismos. Y como estamos en Claro. deuda con nosotros mismos, necesitamos seguir conservando lo mismo para ser reconocidos como Así alguien es. valioso y ser reconocidos como nosotros quisiéramos ser reconocidos. Cuando sueltas esa expectativa, cuando dices, a ver, soy la que soy el que soy, tenga o no tenga, haga o no haga, es cuando realmente vives en esa realización y no te va a importar que si la cuñada no te vio con el collar ese de marca, ¿no? Exacto, Que si no exacto. traes los tenis de marca, entonces no eres parte de. Todo es por el deseo de pertenencia. Todo lo que hacemos es por el deseo de ser reconocidos y admirados. Claro. Pero si no logramos admirarnos a nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos, nunca, como decían ustedes, nunca va a ser suficiente. Y cualquier pérdida nos va a doler hasta el alma. Exacto. Realmente nos va a dejar incompletos, inconclusos. Y repito, no va a haber nadie ni nada que te llene, porque ya estás en deuda contigo. Entonces es un gran vacío constante y es irónico porque mientras más tienes, más quieres, más tienes, Sí, más quieres, exacto, más exacto. tienes, más quieres, ¿no? Claro, claro. Por eso hablaba de ese punto de equilibrio en donde, ok, ya sé que puedo generar, ya tengo, y está bien. Puedo tener el coche que quiero, puedo tener la casa que quiero, pero desde un nivel consciente de que esa casa o ese coche no me hace. No soy esa casa, no soy ese coche, o sea, no soy ese coche de $1,000,000, no soy esa casa de 20 millones de pesos, no lo soy. Simplemente lo hice, lo generé, lo hice real en este plano y ahí está, pero esa casa, ese coche, esas empresas, esos negocios,
no me definen a mí. Y era lo que platicamos muchas veces en los círculos de desarrollo. La parte del entorno no te define, no define el entorno. Le estamos dando la importancia porque es lo primero que proyectamos, ¿no? Yo conocí a un par de personas que se endeudaron muchísimo porque querían comprarse un coche carísimo, digo un coche premium, lo lograron, pero se endeudaron durísimo. Y su casa se caía a pedazos. Pero ¿por qué el coche? Porque el coche sí lo puedes presumir. La casa no. La casa era como que no, pues yo no, y ya era obvio cuando le decían, oye, ¿dónde vives? Ah, y inventaba, ¿no? Y el chiste es que nunca podían ir a visitar a esa persona a su casa porque se le iba a caer el teatro. Porque se le iba a caer como toda esta parte. Demostraba muy tangible ese apego a las cosas materiales para tener, lo que decías, Pau, esta aceptación social. Y que a veces no es la parte de la aceptación social, es buscamos nosotros a través de un recurso proyectarnos para poder a través de los demás aceptarnos a nosotros mismos. Eso es lo complicado y eso es lo difícil de esto, ¿no? Y la línea delicada en lo que te puedes convertir, porque tú misma o tú mismo te puedes convertir en un apego humano, ¿no? Y entonces te conviertes en un imán para hacer apego a todo lo que tengas en tu vida. A parejas, a familia, a casa, a coches, a viajes, a empresas, a comida, a todo lo que en ese momento para ti te dé placer, pero que te proyecte como alguien exitosa o exitoso ante la sociedad, porque estás buscando de afuera hacia adentro. Y seguimos insistiendo en este grandísimo error. No hay una búsqueda externa para poder corregir adentro. Esa no es la fórmula. No se ha podido comprobar durante tantos años que lo de afuera va a ser mejor que lo de adentro. Jamás. ¿No, Pau? Claro. No, y a ver, estamos hablando de los bienes materiales, pero ¿qué pasa cuando nos apegamos también de las personas? Como dices tú, lo que es afuera nunca va a ser como debe ser adentro, o más bien, afuera es el resultado de lo que hay adentro. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces tenemos tanto miedo a la soledad, Marco? Tanto miedo al, es que mi hija ya no tiene pareja, ay, pobre de mi hija, o sea, pobre de mi hija. Claro. Ay, pobre de tal persona no tiene a su papá, pobre, ¿sí? Está incompleto, como si te hubieran cortado una rama. Claro. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que vivir siempre, así como tú lo dijiste, Marco, totalmente asociados a nosotros y decir, yo no soy mi papá, yo no soy mi mamá, yo no soy mis hijos, yo no soy mi pareja, yo no soy mis amigos, porque yo soy yo. Yo soy a lo mejor sí soy una extensión de repente de mi papá, pero a través de cómo yo vivo, puede estar el vivo en mí. Sí. Pero ya no está conmigo en este plano, pero no por eso voy por la vida de pobrecito porque ya no tengo papá. Claro. Hasta que nosotros aprendamos que mientras más completos nos sintamos con nosotros mismos, realmente nunca vamos a estar solos. Vamos a dejar de generar tristeza. Y lástima, porque entonces es lucro o con lo que soy por lo que aparento, y si no puedo aparentar por lo que tengo, entonces ahora aparento, o más bien ahora llamo la atención y soy valorado y reconocido por lo que no tengo. Entonces ahora doy lástima. Y otro de los también desapegos que debemos aprender a vivir, que duele mucho, que asusta bastante, es a nuestro cuerpo. Porque finalmente nuestro cuerpo es prestado y tenemos tanto miedo a morir, tanto miedo a no seguir aquí, que hay personas que de verdad pasan por momentos de enfermedad prolongada. Y es como que a veces la familia casi dijera, es que ya necesita descansar su cuerpo, pero hay tanto el apego, tanto la necesidad de control de mi vida, de la de otros,
del miedo a irme, al no haber terminado, al haber quedado en deuda conmigo, que entonces prolongamos la misma muerte, que es un hecho desde que nacemos. Desde que nosotros nacemos sabemos que podemos morir y es a lo que más nos resistimos. Sí. Así es, totalmente de acuerdo. Y fíjate que hay una frase que a mí me gusta mucho, es ¿cómo aprendo a continuar sabiendo que no soy necesario? De pronto llegan mucho a consulta y es que yo me hago cargo, no sé, de mis papás. Es que yo soy la fuerte en la casa. Es que yo soy la que bla, 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 ¿no? Y entonces les hago un ejercicio que ahorita los invito a hacer, quien esté disponible y quiera hacerlo. Es, ¿qué pasaría si en este instante tú falleces? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué pasa con tus papás? ¿Qué pasa con tus hijos? ¿Qué pasa con tu trabajo? ¿Qué va a pasar? Entonces ya se quedan calladas y me dicen, pues van a continuar. Claro, porque ninguno de nosotros somos indispensables. La vida continúa y esta es como la peor parte cuando hemos sobrevivido a muertes muy cercanas. Nos damos cuenta que la vida continúa. O sea, tú puedes vivir con tu dolor de tu pérdida, pero no se detuvo el sol, no se detuvo la lluvia, no se detuvo el día. O sea, todo va a continuar. Y entonces el gran desapego es darme cuenta que no soy necesario para nadie, soy necesario para mí. Como dices tú, o sea, lo que voy a hacer yo conmigo y para mí. Y entonces en el desapego es aprender a que nadie se va a morir sin mí, todos van a aprender a continuar. Entonces, bajémosle 2 rayitas, salgámonos del ombligo del universo y nos demos cuenta que la vida continúa. Y entonces cuando nos desapegamos a la creencia de que si el mundo se paraliza, pues no es cierto, no va a pasar nada. La vida va a continuar su curso. Y esto nos ayuda como a sentarnos en una realidad y de decir, bueno, entonces lo que me toca a mí hacer es para mí. Aquí hay una cuestión también que me gustaría tocar, en donde se vuelve una carga para los hijos el apego de los padres. A mí me da escalofrío, y lo digo con mucho respeto, pero me da escalofrío cuando escucho mamás es que mi hijo o mi hija es mi vida. Entonces dices tú, pobre criatura, porque entonces no tienes una vida, es tu hijo la vida o tu hija es la vida, y no le das permiso de ir a su propia historia, porque entonces el hijo ya sabe que si no está presente, pues tú te mueres, deja de haber una motivación de vida. Y entonces, mamá, me quedo a cuidarte con tal de que tú vivas, ¿no? Y esto lo veo mucho, en donde digo, no es posible, mamá, no es posible, papá, hazte una vida, porque mientras más rápido tú tengas una vida, tus hijos se sienten más libres de ir a vivir la suya. Y entonces les enseñamos a nuestros hijos a vivir sin el desapego, a vivir al día a día con lo que te resta, con lo que hay, porque tu decisión es ser feliz solo porque tú decides ser feliz. Exacto. Y no meternos en ese punto. Una de las cosas con las que lidio de repente es como tengo una sola hija, ¿no? Y entonces así de, oye, ¿y no le vas a dar un hermanito o una hermanita? Porque pobrecita, se va a quedar sola. ¿Qué va a hacer ella sola sin un hermano, sin una hermana? Ajá. So what? O sea, pues no, digo, no se dio, así está el punto. Digo, no pasa nada. Digo, al final ella va a buscar su pareja, va a buscar generar el propio guión de su historia en la vida y listo, ¿no? Pero somos también de repente en esta cuestión como seres humanos que hay que entender también esa parte de que no podemos estar generando tampoco este tipo de escenarios de, oye, fíjate, es que cómo, ¿no? O sea, y lo hablamos un par de episodios atrás, el hecho de meternos en la vida de los demás, que somos expertos en eso, no solucionamos la nuestra propia, pero, ay, ¿qué tal? ¿Qué tal queremos solucionar la de los demás, no? Y desde ahí, desde ese entendimiento, desde este desapego, desde esta parte en la que definimos, entender y decir, bueno, así es, la vida es, punto. La vida es. O sea, si tú le quieres dar el calificativo de que es cruel, de que es una cosa
de que está todo el tiempo en contra de mí, no me quiere, o por el otro lado es maravillosa, es la oportunidad de mi vida, etcétera. Qué bueno. Pero tendemos siempre a generar el lado negativo de la ecuación. Y no podemos caer en este impulso colectivo de estarnos metiendo y de estar generando ideas en cuanto a seguir proyectando esta cadena de miedo a la muerte, a la soledad, a la falta de trabajo, a la falta de pareja, a que los hijos son mi mundo, ¿no? Porque se genera, hay que romper este eslabón energético, hay que romper este eslabón de ideología, de proyección hacia algo que no nos está llevando más que al exterior. Y repito y regreso al punto, o sea, estamos proyectando el exterior porque, pues, o sea, lo que se está proyectando, y los mayas lo dicen, ¿no? Como es adentro, es afuera. Si tú generas una seguridad en ti, si tú generas un desapego en ti, afuera lo vas a proyectar. Y quienes estén, que no son parte de ti, como tu familia, como tu pareja, como tus hijos, también van a generar este desapego. Van a entender esta cadena energética, ideológica, de que pues esto es así, la vida es, no me puedo generar un apego porque y repito, no me doy el permiso de expandir mi ser, mi maravillosa divinidad, ¿sabes? Eso es lo que creo que también estamos como sociedad impulsando, que también está, híjole, como de cuidado, ¿no? Y es que saben que es hacernos responsables de en dónde depositamos nuestra energía, porque todo eso en donde tú te enfocas, te estás dejando como una parte de ti, de tu energía. Y sí es muy cierto que Dios nos quiere y nos hace abundantes, pero finalmente tenemos también límites humanos, ¿no? Que por eso estamos en un cuerpo humano. Entonces, si yo estoy siendo la vida de mis hijos y viviendo por mis hijos, no me estoy quedando con nada para mí. Por eso les decía yo hace rato, estás en deuda contigo. Entonces, estás manteniendo una cantidad de relaciones solo por apego, ¿no? En donde tú eres quien estás controlando, repito, manipulando quizás hasta ese extremo con tal de tener, con tal de seguir en el estatus que tú te estás creando o con tal de mantener tus propias expectativas de vida. Y finalmente estás más que agotada, agotado, estás, vamos, incluso hasta enfermando, probablemente estás viviendo momentos de ansiedad, porque ya también hemos platicado aquí que exceso de futuro provoca ansiedad. Entonces, cuando estoy queriendo mantener mi estatus a futuro, estoy ansioso por no perder, ¿no? Por a ver quién me va a seguir dando esto que estoy acostumbrada a tener, ¿no? Entonces, mi energía está dispersa. Si solo tengo 1,000 pesos y yo cada que quiero mantener las relaciones, mantener mi misma casa, mantener todo lo que yo requiero, pues realmente me voy a dar cuenta que no me está alcanzando. Y entonces ahí es donde vienen momentos de frustración. Cuando te das el permiso, que es mejor estar como relajado, que te das el permiso, dejar que las cosas realmente te sucedan como no es arte de magia, pero es como por atracción propia de tu misma energía que está completa en ti, te vas a dar cuenta que va a llegar a ti personas que suman en tu vida, proyectos que realmente te hacen crecer. Yo le llamo a veces los viáticos, ¿no? ¿Qué son los viáticos? Cuando trabajas en una empresa y vas a hacer un viaje, ¿qué te da la empresa? Algo que se llama viáticos y te pagan por el viaje. Entonces yo dije una vez, a ver, si yo vivo, soy empleada de Dios, trabajo y vivo para Él y con Él, pues es como si fuera mi jefa y entonces yo volteo y le digo, mándame viáticos. ¿Quieres que vaya a Colombia? Mándame viáticos. ¿Quieres que vaya a Egipto? Pues mándame viáticos. Y de verdad los viáticos llegan, pero no es desde el apego, sino desde el fluir y aceptar que las cosas sean como tienen que ser, más por orden divino que por aferrarse a tener. Y eso te va a dar la pauta, decir, wow, pues en este momento, miren, les voy a platicar una experiencia, como Vero nos platicó, yo sé y definitivamente reconozco que una pérdida de un ser querido es uno de los, wow, o sea,
Es uno de las realizaciones más fuertes que existen en el ser humano, ¿no? Llegar a ese punto de la aceptación, ¿no? Pero también, obviamente, tenemos experiencias como, por ejemplo, una vivida por mí. Bueno, hay dos que les puedo platicar así muy contundentes. Una, y muy simpática, fue que en un tiempo yo adquirí una camioneta, una Highlander. Esa camioneta, pues es una camioneta, pues era lujosa, era muy grande, muy bonita, muy... Era la camioneta. ¿Mande? Era la camioneta. Sí, claro, la Highlander es la camioneta, ¿verdad, Vero? Entonces, en ese entonces, estaba yo realizando un proyecto en donde definitivamente era como de que nos vean, o sea, nuestros viáticos nos daban para que nos vean llegando en Highlander, o sea, que vean que no somos improvisados, que no venimos a pedir limosna. Yo quería organizar una expo para ayudar a muchas mujeres y era estar yendo a México, a Puerto Vallarta y a varios lugares de viaje, y en esa camioneta cabíamos todos y nos veían llegar en la camioneta. Pero esa camioneta yo nunca la compré, yo la arrendé, o sea, yo la saqué en un plan de arrendamiento y dije, la camioneta no es mía, la voy a necesitar mientras la tenga que necesitar. Llega el momento en el que se hace la renovación del arrendamiento y tenía que dar yo una cantidad de dinero impresionante para continuar con la renovación. Y era aferrarme a seguir con ese estatus, o el decir, el tema de la expo ya se terminó y soy una señora que no necesita una camioneta tan grande porque estoy gastando mucho en gasolina, porque mis distancias son muy largas. Entonces, ¿qué hice? La devolví y comencé a revisar qué otra opción podía tener yo de vehículo. Cuando yo hice eso, bueno, más de 2 personas me estrangulaban, me colgaron, me tontearon, me mencearon, cómo era posible, claro. ¿Sabes? O sea, es que es una camionetona, es que tú mereces una camioneta de esas, es que ya no vas a ser tú. Pues, pero ¿quién la mantiene? Exacto, exacto. Dije, ¿y tú vas a dar gas, no? O sea, finalmente, a pesar de que todo tu entorno te pueda decir, si tú tienes muy claro lo que quieres por el tiempo que lo quieres, pues definitivamente no dejas de ser tú, nunca vas a dejar de ser tú. Entonces, claro que en una ocasión, una esposa de un amigo, sí, de plano, me dice, a ver, necesito entenderte, ¿cómo es que dejaste ir una camioneta de esas? Le digo, a ver, es que no es que dejé de ir, es que nunca fue mía. Es que nunca fue mía. ¿Cómo? ¿Cómo? No te entiendo. Le digo, es que fue realmente una herramienta, y es que así tenemos que ver las cosas. Son herramientas para una etapa de tu vida, para un proyecto, para un proceso, para tu mismo crecimiento, y me acompañó durante esa etapa y me sentí súper bien. Ahora no la necesito, ahora no la quiero y vivo tranquila. Entonces, bueno, ahora tengo otro carro, es un carro ecológico y me siento súper feliz cuando llego a la gasolina y le pongo lo que le pongo y sé que una vez al mes voy a poner gasolina, digo, claro. Increíble, cambio. Obvio. Esto es lo que necesito, ¿no? Esto es lo que hoy quiero y puedes disfrutarlo. Bueno, ese es un ejemplo que quería ponerles, es enseñarnos a ver las cosas como herramientas, ¿sí? Como herramientas, como instrumentos que nos llevan a donde queremos llegar, pero tú decides, ¿no? Y otro ejemplo, ya para terminar mi participación, es mayo del año pasado. Ya vamos a cumplir un año. Sí. No manches. Sí. En mayo del año, no, pero ya estaban, de hecho ya cumplieron un año en Clínica PAP, sí. No, pero el proceso, claro. En mayo del año pasado, el presidente de la República hizo una modificación a las leyes y esa modificación a las leyes me repercutió a mí directamente y perdí mi negocio. De perder. Porque además muchas personas también, como siempre te asesoran y te sugieren y te opinan, me decían, no, busca una estrategia. Yo cancelaron el outsourcing y yo tenía varias empresas que dependían de mí desde la parte de recursos humanos. Yo no era un outsourcing como lo que llaman un outsourcing ilegal, pero todos fuimos perjudicados, hasta los que éramos, digamos, teníamos una estrategia legal, ¿no?
simplemente era apoyar a las empresas que no tenían la capacidad de tener sus recursos humanos o su nómina en el IMSS. Bueno, entonces muchas personas te dicen, haz algo, busca una laguna, haz una estrategia, hazle por acá, muévele por acá. ¿Aferrarte para qué? ¿Desgastarte para qué? ¿Buscar una laguna para qué? Cuando ya el tiro de gracia estaba dado. Me cancelaron una gran cantidad de contratos, fue uno tras otro, tras otro. Y yo era así como de, te sientes como debajo del agua y dices, ¿cómo voy a hacer? Si tú te aferras a lo que estás perdiendo, te pierdes a ti. Si Porque tú ahí te vas, depositas tu energía. exacto, es como un capitán en un barco. Cuando se está hundiendo el barco, el capitán dice, no puede ser posible porque imagínate cómo voy a quedar yo y empieza a entrar tu ego. Entonces es, ¿cómo voy a quedar yo como el capitán que no supe llevar bien el barco, como el que Que se fracasó? ahogan, Pau. Exacto, Se se ahogan. suicidan, no Exacto. sueltan el barco. Se van con el Exacto, barco. se ahogan con el barco, se ahogan. Entonces yo tenía la alternativa de ahogarme también con mi barco o de salvarme y dejar que mi barco se hundiera. Y fue lo mejor que pude haber hecho, porque gracias a eso mi vida, decía Marco hace rato, eclosionó, mi vida se expandió. Me di cuenta que tenía otro barco, más nuevo, que tenía otro barco más potente, que tenía otro barco más evolutivo, puro, exacto, un barco que me estimulaba incluso más, que después asimilé que quizás yo no le invertí mucho a ese otro barco que se estaba hundiendo, porque mi satisfacción, mi plenitud estaba en donde, en el nuevo barco. Y yo no lo había querido ver, yo nada más lo había estado construyendo y no me había animado a transportarme en él. Cuando decidí comenzar a transportarme en ese barco, dije, ay, tan fácil que es desapegarse. No, no es fácil. No es fácil, no, es muy pero difícil. es una decisión. Con eso es con lo que cierro. El desapego, tu realización es una decisión. En la vida vas a tener puntos de evolución que te obliguen, si tú no lo has decidido por ti misma o por ti mismo, te van a obligar a soltar o el barco o el control o la dependencia, la codependencia. Entonces, más vale hacerlo por uno mismo, por voluntad propia. Pero si no lo has hecho, la vida te va a obligar a hacerlo. Y ahí es donde vas a estar en ese punto de evolución, en donde tu decisión va a ser la clave de tu realización. Elige bien. Totalmente de acuerdo. Y tú decías, de las pérdidas humanas, finalmente son pérdidas, Pau. No podemos, era como yo le explicaba a una persona, ¿no? No podemos decir, no, esto sí es, lo otro quién sabe. No, no, todos son pérdidas. Y precisamente es eso. Yo hablando de las pérdidas humanas, de la misma manera en que tú invitas a la gente a que decida, la pérdida humana no la puedes controlar, no la puedes manipular, porque finalmente es parte de la vida. Que nos encantaría que mejor nuestros hijos nos enterraran a nosotros para no pasar por esa amarga experiencia, pues sí que a todo dar. Pero finalmente es una decisión si tú abrazas el sufrimiento como parte de tu vida y te mueres con ellos. O tomas la decisión de decir, ok, me quedo en la vida y me quedo a hacer algo grande en el nombre de todas esas personas que amo profundamente, como son los papás y como son los hijos, que son las pérdidas como más fuertes. Y entonces, como decisión, precisamente es o me hundo y hundo a los que están alrededor mío, o me llego a la orilla y me salvo. Y entonces decido hacer algo con la vida. Y yo creo que el desapego va de la mano a esto, a una gran decisión de vida. ¿Qué vas a hacer con todo el amor que te sobra? ¿Qué vas a hacer con todas las capacidades intelectuales que tienes? ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes para hacerlo diferente? Aún que en los momentos de tu vida sientas que en ese espacio algo terminó. ¿Qué vas a hacer? Es la pregunta. Yo con eso termino. Sí, yo para cerrar también voy a contar una experiencia y creo que la vida está estructurada de elecciones, ¿no? Tú tienes que elegir y esa elección, saber conscientemente que si vas a elegir, vas a tener que adoptar una responsabilidad de esa elección. Cuando muere mi papá
pues bueno, nos venimos de Italia, yo nazco en Italia y me traen, mi papá compra un coche y se trajo su coche desde Italia, en barco y todo, hasta México. Ahí viajamos los cuatro, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo. Yo chiquito, pues yo estaba metido ahí, ¿no? Era un coche deportivo de 3 plazas adelante. eh, y bueno, cuando se lo trajo mi papá, lo usaba, era maravilloso. Yo me acuerdo perfecto cuando iba por mí al colegio, era guau, ¿no? O sea, llegó el papá de Marco y todo el mundo salía a ver este coche, era un Matra Simca de Baguira, muy bonito. Y bueno, pasó el tiempo y ya, llegó en la cuestión de que pues si no está legalizado, en fin, y ahí se quedó durante muchísimo tiempo, sin poderlo legalizar, ni mucho menos. Cuando yo entro a la secundaria y empiezo a ver, dije, no, pues yo voy a hacer algo por este coche, ¿no? Pasa el tiempo, obviamente, pues ya la realidad es que ese plan en alguna forma se fue estructurando de una manera distinta y nunca llegó ese plan a hacerse realidad. Y cuando muere mi papá, pues todavía ese coche, porque pues dije, oye, pues es el coche de mi papá que se trajo desde Italia, viajamos toda la familia, o sea, tenía un valor, un valor sentimental muy fuerte, que hacía muy fácil el apego, muy, muy fácil. Y todavía lo afianzó más, pues con la partida de mi papá. En ese justo momento decía, bueno, pues voy por todo, a ver cómo le hago, pero voy por todo, pero yo me tengo que quedar con ese coche. Era el escenario A, que creo que es el escenario que probablemente mucha gente, salud, que mucha gente hubiera decidido de alguna manera, por el valor sentimental, porque en ese momento mi papá se había ido, porque sabía lo que era ese coche y que me hubiera encantado, ¿no? Significaba. Tenerlo. Y cuando entiendo esto, y ojo, hubo un momento en el que sí tuve la capacidad económica para poderlo levantar y para poderlo, ya sabes, Rescatar. restaurar y legalizarlo y etcétera, etcétera, ¿no? Y además, si lo vemos desde el lado masculino, pues los coches para los hombres es, ¿no? Lo máximo. O Entonces, la es un ropa para la deportivo mujer. y, ¿no? Claro. Entonces, desde esa parte, dije, ok, tengo el escenario A en el que sí voy por todo y lucho y me apego y a ver cómo le hago, pero lo saco por lo que significa ese coche, por lo que fue para mi papá. Y el otro escenario fue, a ver, ahorita yo tengo otras prioridades. Estaba en planes de casarme, estaba en planes de estructura ya como mi vida, ¿no? Y dije, elegí, ¿no? Tomé esa elección, abracé esa responsabilidad de haber elegido que no me quedaba con el coche. Por supuesto, igual que a Pau, cientos de personas me dijeron, ¿estás loco? ¿Qué hiciste? ¿No? ¿Por qué lo dejaste ir? Era algo tan importante. En el coche que viajaron desde Italia, güey, la historia, ¿no? Y además es de tu papá y tu papá lo acabas de perder, o sea, quédatelo. Y fíjate, me acuerdo perfecto que fue una frase, quédatelo para poder honrar la memoria de tu papá. Yo creo que lo honraste desde la vida. Claro, entonces, Desde tu propio... pero es bien difícil, perdón, te voy a decir una cosa, es cabroncísimo entenderlo, ¿no? Y más cuando tienes a todo este cúmulo de gente diciéndote y de repente empiezas a dudarlo y dices, híjole, al igual sí estoy siendo muy mal hijo, ¿no? Pensando primero en mi vida, porque yo ya quería formar una familia, o sea, bueno, estaba como en este punto, ¿no? O ya dije, ya, o sea, tengo que tomar la decisión y con esa decisión la responsabilidad. Y tomé esa decisión, ¿no? Y soltaste. Y solté y fue como de, pues está perfecto, o sea, en su momento fue el coche de mi papá, fue el esfuerzo de mi papá. Pero era el proyecto de tu papá. Era el proyecto de mi papá, ¿no? Y este era tu proyecto. Claro, que si lo ponemos desde esa perspectiva, porque yo le preguntaba a la gente, es que me lo quede, o no, y todo el mundo así, no, pues si quieres dámelo a mí, yo lo arreglo, y véndemelo y esto, el otro. ¿Pero por qué? Porque justamente buscaban esa proyección externa para generar, hey, tengo un coche único en México, porque además era único, era uno, o sea, no había uno, es más, ni en Latinoamérica. Wow. Y era como de,
ahí está, ¿no? Y obviamente pues ya se lo llevó mi primo, o un primo que toda su vida corrió coches, rallies y todo, y ahí está, ¿no? Y lo platicamos mi hermana, mi mamá y yo, y dijimos, pues a desapegarnos, o sea, desapegarnos de eso, ¿no? Y aprender a avanzar. Exacto, ¿no? Y aprendes a avanzar, pero eso es con lo que quiero cerrar. O sea, como dice Pau, el desapego no es fácil, no es fácil. Y más también cuando tienes todo el entorno queriéndote vender una idea para que te quedes con esta película, ¿no? Que no es tuya, que fue una película de alguien más, que si aceptas, por supuesto, no vas a generar tu propio guión de vida. Claro. Y eso, como en todos, con todo el desapego, como en todo el decidir que es una elección y que obviamente esa elección, sabía que me iban a mentar la madre más de 10 personas, pero bueno, lo hice, ¿no? Y Pues a la porque fecha digo, finalmente pues, no ven lo que tuviste, ¿no? Y nada más nos quedamos en lo corto. claro. Pero yo creo que fue una visión muy sabia, Marco, porque pues claro que nos encantaría que nuestros padres nos sufrieran, alargar sus proyectos, pero es dejar de vivir el tuyo. Entonces, yo creo la forma más hermosa de honrar a tu padre es ir a lo tuyo, ir a la vida, ser feliz tú con lo tuyo y dejar sus sueños, sus cosas ahí y soltar. Claro. Y decirle también a mis hijos, ¿no? En este caso a mi hija, oye, ni se te ocurra o sea, hacerle caso a esa parte, ¿no? A mí no me honras, o sea, son mis proyectos, es mi bronca. Por favor, tú dedícate a A generar lo tu propio guión de tuyo, película. ¿no? Está como cuando los hijos estudian cierta carrera por honrar al papá y son infelices y frustrados. Sí, claro, Y claro. los hijos tienen otros talentos y bueno, pues que les vaya bien con lo que ellos elijan. Yo creo que ese es el mejor regalo que podemos hacer a nuestros Y hijos. darles esa libertad de desapego. Pues Así con es. esto cierro. Muy Vale. bien, bueno, los invitamos. Adelante, Pau. No. Vero, por favor. Ok, los invitamos a que estos temas, de verdad, yo he escuchado testimonios es que escuché y fíjate que no me había dado cuenta y me ayudó muchísimo y digo, no estamos descubriendo el hilo negro, simplemente estamos abriendo nuestro corazón y en un lenguaje yo creo que cómodo, fácil, porque a veces es que no entiendo porque lo escuché en otro lado, pero no, bueno. Lo estamos abriendo desde nuestro corazón. Imagínate que estás aquí sentado con nosotros y estamos platicando contigo. Entonces, si le sirve esto a alguien, nosotros más que servidos. Compártelo, somos todos los viernes a las 7 p.m. Si por algo no pudimos subir algún programa o por algo sucede, espera el siguiente viernes porque habrá otro tema nuevo. Y bueno, esto es de corazón a corazón, de intuición a intuición, y pues con mucho cariño. ¿Qué ibas a decir, Pau? Perdón. No, pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda que nos vemos, como dijo Vero, todos los viernes a las 7 p.m. hora de México por nuestras redes sociales, @intuitivos, búscanos en YouTube, búscanos en Spotify y búscanos en Facebook. Y lo más importante, comparte para que cada vez seamos más intuitivos. Muchísimas gracias, besos y abrazos de corazón a corazón y nos vemos el próximo viernes. Y esto fue Intuitivos. Intuitivo. Cuídense. Bye. Chao.